enseñanza nos puedes compartir? Ya estamos en el punto 4. Dice Rosa Llove, la doctora, que empezaba a tomar ayahuasca para tener estas respuestas a sus preguntas. Cuantas más tomas y más crees que sabes, en realidad sabes menos. Te sorprenden más las cosas. Y es verdad. Yo recuerdo en una toma, tanta la información, el acceso a esta información, que yo decía, yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada, nada, no sé nada. O sea, imagínate llegar a ese punto, ¿no? De poder observar, sentir y ver tanto y darte cuenta que no sabes nada. Cuantas más tomas y más crees que sabes, en realidad menos sabes. Te sorprenden más las cosas. Es como un juego de escondidas, de descubrimiento. Y eso es lo interesante. El aprendizaje mayor es como que uno se complica solo. Lo que te dice la planta es lo más simple y en eso hay mucha congruencia entre la medicina tradicional amazónica con las medicinas ancestrales de cualquier lugar. O la mayoría de lugares tienen sus propias plantas tradicionales. Lo hay en la India, lo hay en el África, lo hay en México, lo hay en Sudamérica. Bien, tienen, sino que obviamente no las conocemos. Si no conocemos las nuestras, ¿qué será las de otros continentes? Obvio. Yo tuve una vez un sueño. Fue un sueño, no fue visión, pero lo tuve el día siguiente de tomar la ayahuasca. Entonces, yo creo que fue un sueño de ayahuasca y que me marcó muchísimo hasta ahora. Lo único que yo me acuerdo es que yo me veía en un tambo. Un tambo es como una casita en la selva, así le llaman a los tambos, a las casitas, tambos. Me vi en un tambo como si fuera un estudiante. Yo me sentía mayor como soy, pero en mi interior era como una niña, en un salón de clase y tenía miedo al profesor. Había gente de varios colores y que hablaban idiomas diferentes. Nos mirábamos y yo sentía que compartía con ellos, pero sin hablar, sin mover la boca, como telepatía. Estábamos en carpetitas en un salón con techo de paja, abierto totalmente a la naturaleza. Estaba delante del profesor un señor peladito tipo budista. La enseñanza consistía en 3 cosas. La primera enseñanza, el sol alumbra. El enseñante me miraba a los ojos y en mi cabeza veía que me decía, el sol alumbra. Y en ese momento el sol brillaba como no se puede tener idea. Y venía a mi mente que el sol alumbra, que alumbra para todos, que trae vida, que está, que estuvo, que va a estar y toda la avalancha de cosas que pudiera ver con el sol. En ese momento era como descubrir el sol, su energía luminosa, fuerte, cálida y su poder de vivificar todo. Era como una visión de ayahuasca y con la sensación en un momento breve de haber vivido en un espacio-tiempo grande. Fue como una serie de cachetadas para darme cuenta. Respira, papá, ya pasó. Volví a mirar y sin entender todavía lo que acababa de pasar, y vino la segunda enseñanza. La naturaleza es una maravilla. Y en ese momento yo veía una hoja de planta de las que estaban afuera. Tenía como un zoom en mis ojos y de pronto veía una gotita de agua encima de la hoja y podía distinguir los procesos en juego con la gotita de agua sobre la hojita. De pronto era como meterse dentro de la hojita y corría por todo el sistema y se veía cómo se hacía dentro el proceso de fotosíntesis en la hoja. No me acordaba que en la universidad había estudiado todo eso, el ATP y todos esos procesos, pero en ese momento era como si yo fuera algo como una bacteria, una cosa chiquita, chiquititita, que recorría a una velocidad increíble todos los tubos de la hoja. Al mismo tiempo, como si fuera una turista, miraba cómo se saltaban las burbujas, cómo los glúcidos se empezaban a organizar. Era como estar visitando una chocolatería y ver cómo se hace el chocolate, pero todo desde adentro de una miserable hojita de planta tan chiquitita. Era deslumbrante, como decirme que nunca me había dado cuenta cómo en esta hoja había tantos procesos y lo maravilloso que son, y lo maravillosa que es la vida. Toda esa sabiduría en esa pequeña hojita. La tercera enseñanza, no me acuerdo precisamente ahorita, pero era como que todo lo que tienes que saber está ahí, no necesitas más. Percibía un panorama enorme, sentía una paz increíble y yo era un puntito suspendido en el tiempo. Y yo sí conozco esa experiencia. Yo he tenido esa experiencia del todo y la nada y ser ese punto, o sea, no eres nada, o sea, no tienes manos, no tienes pies, nada, pero obviamente te sientes, pero no hay nada. Percibí un panorama enorme, sentía paz increíble y yo era un puntito suspendido en el tiempo. Y todas las generaciones, todos mis ancestros, todo lo que iba
a venir después. Era ese puntito. No había absolutamente nada, nada que importara, ninguna otra cosa que ese puntito suspendido en la nada, como si toda mi existencia y todo era un punto minúsculo suspendido en un espacio totalmente vacío y que nada más tenía importancia. No me interesaba otra cosa, no quería atolondrarme con otras cosas. Era eso. La verdad es que me desperté de golpe, sentía que había aprendido un montón. Después empecé a buscar en mi cabeza qué había aprendido. No había aprendido nada. Era como tener la sensación física de haber estado con mi cuerpo en un movimiento, en una vibración extrema, como si hubiera asimilado miles de libros. Pero en realidad, cuando quise saber qué había aprendido, no había aprendido nada. Entonces, cuando se me pregunta lo que aprendí, eso es lo único que puedo contar. Es la misma sensación que se tiene con la sesión de ayahuasca. En ese momento todo está claro. Tú sabes mucho y después, cuando uno se pregunta, no sabes. Ha habido ícaros que he recibido y que canté en una sesión y después nunca más me acordé. Otros que están ahí que nunca más canté porque no salen. Creo que es parte de un proceso en que la planta nos utiliza, donde uno pone el cuerpo a disposición de una voluntad, una energía, una inteligencia mayor. Cuando se pone a disposición al servicio, puede obrar en ti, puede enseñar cosas. Me acuerdo de una visión que tuve justo después de una sesión de ayahuasca. Había acabado, habíamos aterrizado, la estábamos cerrando, no estaba mareada y me estaba aburriendo. Y de un momento a otro tuve como un paréntesis. Me di cuenta de que estaba con mi balde que estaba vacío. No sé a qué hora lo agarré. Cuando tomo conciencia que estoy con el balde, empieza a pasar una película por mi cabeza. Con esa cosa bidimensional de la ayahuasca, yo chequeo mi cuerpo y me pregunto, ¿por qué tengo el balde si no tengo ganas de vomitar? Y en eso me doy cuenta de que estoy vomitando. No tengo ganas de vomitar, pero estoy vomitando. Mi cuerpo está vomitando, pero ni cuenta me he dado de que tenía ganas de vomitar. Y sin embargo está saliendo algo. Acá hay un cuerpo que yo estoy viendo y que está vomitando. Entonces, ¿este cuerpo de quién es? ¿Cómo es eso? Mientras vomito, pasa una película completa donde estoy viendo la historia de mi abuela que nunca conocí porque murió cuando mi mamá tenía 16 años. Me acuerdo entonces de pesadillas que yo tenía de niña. Tenía muchos sueños de niña hasta que tuve 30 y tantos años. No podía dormir en un cuarto que tenía espejo porque tenía pesadillas. Cuando yo dormía en un cuarto que tenía espejo descubierto, soñaba invariablemente que yo estaba durmiendo, que me despertaba y que iba y que me miraba en el espejo y me veía con otra cara. A través del espejo veía que yo estaba durmiendo atrás en mi cama y se veía mi cuerpo en la cama, pero yo sentía que me había levantado y que me estaba mirando en el espejo. Cuando veía mi cuerpo en la cama, que yo tenía otra cara, me asustaba y me despertaba saltando. Ese es un sueño que tuve desde los 6, 7 años, a tal punto de que mi casa me tomaban el pelo porque yo ponía una sábana encima del espejo y después simplemente la sacaba. Cuando iba de viaje a un hotel y había un espejo, le ponía sabanita encima o cambiaba de cuarto. Entonces, en esa sensación que fue una de las primeras, yo me veía vomitando y me veía como una chica. Era una joven de 12, 14 años que estaba corriendo, recogiendo florecitas. Veía que crecía y de pronto sentía pena, tristeza, como si quisieran encerrarme, cortar mis alas y mi barriga crecía, estaba embarazada y no lo quería. Y después me veía con mucho dolor, con mucha responsabilidad, apabullada, diciendo, yo no quiero esto, con niños que cuidar, con responsabilidad de ser mamá, todavía es muy temprano. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué? De pronto aparece la cara que yo soñaba, que yo veía en el espejo. Era la misma ropa, el mismo peinadito, el mismo collarcito. Me dijo, gracias por prestarme tu cuerpo para vomitar. Yo he querido comunicarme contigo desde hace bastante tiempo y tú tenías miedo y no me querías mirar. Por favor, dile a mi Nielsen, Nielsen se llama mi mamá, dile a mi Nielsen que me perdone, que yo no he querido. Era muy joven, no he sabido ser una buena mamá. No era porque no la quería, no sabía y ahora no puedo hacer nada. Y sentía que yo lloraba y vomitaba, pero sin sentimiento propio. Y ahí paró todo. ¿Qué es esto? ¿Quién es esta mujer que me está dando un encargo para mi mamá? ¿Será mi abuela? Nunca había visto una foto de mi abuela. Mi abuela murió cuando tenía 33 años y mi mamá quedó huérfana a los 16. Mi abuela fue casada a los 14 años con mi abuelo que era japonés y era joven, pero mayor. Tendría 22, algo así. Mi abuelo murió cuando mi mamá tenía 8 años. Así, de un momento a otro. A los 23, mi abuela era viuda con 2 hijos, una de 8 y otro de 7. Y con responsabilidad porque mi abuelo se había hecho dinero y era súper trabajador. Tenía 4 o 5 tiendas, tenía responsabilidad de cuentas, pagos y todo eso. Entonces lo que hizo fue meter a sus hijos al internado, porque no podía con todo. Y mi mamá salió del internado cuando tenía 16 para velar a su mamá
para cuidarla en su lecho de muerte. Qué increíble, ¿verdad? O sea, conocer estas experiencias de la doctora Jove a través de la ayahuasca, a más de uno puede que le resuene algo de esta información. En esos días fui a Lima y mi mamá me contó que había conocido un hermano que no sabía que tenía. Se había presentado para mostrar que era hijo de la misma madre. Le había traído una foto de mi abuela. Son las únicas 2 o 3 fotos que tenemos de mi abuela, las que trajo ese tío, porque mi mamá no tenía foto. Cuando mi mamá estaba en el internado, mi abuela se casó, tuvo un bebé que murió y volvió a quedar viuda. Mi abuela a los 26 fue viuda 2 veces y después de eso tuvo otro bebé y se lo dio a cuidar al papá. Ella no lo quiso cuidar, se sentía mal. No sé, murió poco tiempo después, mi mamá nunca supo que tenía un hermano en Trujillo y quedó huérfana. El único familiar vivo que tenía mi mamá, una tía abuela, se la llevó a Lima y desde ahí vivió en Lima, nunca volvió a Trujillo y nunca tuvimos contacto, no teníamos familia. Acá está el sepelio en Trujillo del abuelo japonés Carlos, de la doctora Jove, aquí, en esta foto. Entonces conté a mi mamá lo que había visto, le dije que lo había soñado, pero le dije que no sabía en realidad si era mi abuelita porque nunca la había visto. La describí la cara, mi mamá lloró y me dijo que tenía una foto de ella y era la mujer del espejo. Entonces, con esta experiencia, a mí se me pasó por completo la pesadilla del cuarto con espejos. Nunca más volví a tenerlo. Y ahora duermo con espejo en el cuarto. ¿Cómo se puede soñar con una persona que no se conoce desde los 6 años, viéndole la cara y después en una sesión de ayahuasca tomar contacto con ella? Existe un campo tan grande para investigar, dice la doctora Rosa Llover, para curiosear, para explorarse uno mismo, para aprender sobre uno mismo. En realidad es un campo inagotable. Estas plantas, esta sabiduría de la tierra y de todo lo que estemos es tan grande, es un potencial terapéutico inimaginable. Por eso hay que respetarlo, cuidarlo y evitar que se vaya a prostituir como ha pasado con el tabaco, como ha pasado con la coca. ¿Qué tal?